Hola amigas, bienvenidas al canal. En este video les voy a enseñar a tejer un lindo borde, orilla, cenefa o puntilla, tejido a crochet en el punto hojas en relieves. Paso a paso. Es muy fácil de hacer para que lo puedan aplicar en colchas y cubrecamas y mantitas para bebé. Vamos a comenzar a tejer desde esta parte. Les voy a enseñar a tejer una hojita en relieve y luego el otro ya lo van a repetir. Y así van a tejer todo el largo que ustedes deseen. Vamos a comenzar tejiendo primero 18 cadenas. Vamos a hacer el nudo de inicio de esta manera. A partir de aquí vamos a tejer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, completan 18. Luego de las 18 cadenas van a tejer aparte para tejer la primera fila 2 cadenas más. Y ahora van a tejer el primer punto alto contando desde aquí 3 cadenas hacia atrás. 1, 2, 3. En la cuarta cadena van a tejer el primer punto alto. En la cadena que sigue también otro punto alto. Contando con las cadenas son 3 puntos. Estos puntos los vamos a aplicar hasta el final. Luego 2 cadenas. En la base van a dejar 1, 2 cadenitas. Pasan a la tercera cadena y tejen 10 puntos altos. Pasamos a la tercera cadena, un punto alto. En la cadena que sigue, 2 puntos altos. En la que sigue, 3 puntos altos. Van a completar 10 cadena por cadena. 4, 9 y 10 puntos altos. He tejido los 10 puntos altos en cada cadenita de la base. 10. Luego de esto tejen 2 cadenitas. Dejan 1, 2 cadenas en la base, pasan a la última cadenita. Ahí van a tejer 3 puntos altos juntos. Aquí tengo uno, en esa misma cadena tejen 2 más. 2, el último, 3. Al tejer el último punto alto, van a tejer también con este hilo que está sobrando. Cogen con todo y cierran el tercer punto alto. Luego de completar los 3 últimos puntos altos juntos, vamos a formar estos abanicos que ven aquí. A la vez que uno teje el borde, también vamos formando esto. No se teje al final. De aquí van a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Van a tejer un medio punto aquí donde tejimos los 3 puntos altos, en la última cadena. Tejen medio punto. De esta manera. Ahora, de lo que están ahí, voltean su tejido. Y vamos a tejer debajo de estas cadenas. Van a comenzar de esta manera. Vamos a tejer el primer punto, medio punto alto. Hacen lazada, meten debajo de las cadenas, jalan el hilo, una lazada y hacen pasar todo. Este es el medio punto alto. Solo se teje el primero, ya que los demás son puntos altos. Vamos a tejer solo puntos altos. Contando con el primer punto, son 2. Vamos a tejer en total 7. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Ahí está. Esta sería nuestra primera fila. Hasta aquí, hasta terminar los 7 puntos. Vamos a tejer la segunda fila. Tejen 2 cadenas y ahí mismo, donde han tejido estos puntos, van a tejer 3 puntos altos. Ahí mismo, debajo de las cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a comenzar a tejer la segunda fila. Luego 2 cadenas, 1, 2. Pasamos a tejer aquí en este punto alto.
Ahí tejen 3 puntos altos juntos. Aquí tengo uno, ahí mismo. 2, 3. 3 puntos altos. Luego 2 cadenas. Y estos puntos que tengo aquí vamos a ir disminuyendo uno por fila. Vamos a dejar este punto, pasamos al siguiente. Y tejemos punto alto. Vamos a completar 9 en total. Aquí tengo uno, dejando el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos altos. Tejen al final 2 cadenas y vamos a repetir los 3 puntos. Todos puntos altos. 1 en el que sigue, 2 y en la tercera cadena el último punto. 3. Hemos terminado de tejer la segunda fila. Vamos a tejer ahora la tercera fila. Levantan 3 cadenas, 1, 2, 3. Voltean su tejido. Vamos a volver a tejer los 3 puntos contando con las cadenas. 1, 2 y 3. 3 puntos. Luego 2 cadenas. Pasamos a tejer estos puntos altos y disminuyendo un punto. Tejemos 1 en el que sigue, 2 en el que sigue, 3. Vamos a completar 8 en esta fila. 4, 5, 6, 7, 8. El último punto no se teje. Luego de los 8 puntos altos, tejemos 2 cadenas. Vamos a tejer 3 puntos altos juntos, al igual que aquí, en el primer punto alto. 1 en ese mismo lugar. 2, de nuevo. 3. 3 puntos altos juntos. Ahora vamos a comenzar a tejer la hoja. Tejen 2 cadenas. Debajo de estas 2 cadenitas van a tejer punto alto. Luego 2 cadenas. En ese mismo lugar vuelven a tejer otro punto alto. 2 cadenas. Y vamos a volver a tejer 3 puntos altos. Pero ahora los vamos a aplicar debajo de estas 2 cadenas. Al igual que aquí. Tejemos 1, 2, 3 puntos altos. Vamos a formar ahora este abanico. Tejen 1, 2, 3 cadenas. Ahí mismo donde han tejido los 3 puntos juntos, tejen un medio punto. Damos la vuelta al tejido y vamos a volver a rellenar los 7 puntos tal como hicimos aquí. El primer punto es medio punto alto. 1 y los demás son puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hemos terminado la tercera fila. Vamos a comenzar a tejer la cuarta fila. Desde donde se han quedado, tejen 2 cadenas. Al igual que aquí, terminamos los 7 puntos, luego 2 cadenas y vamos a volver a tejer 3 puntos altos en ese mismo lugar. Ya tengo las 2 cadenas, en ese mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tejemos 2 cadenas. Por este lado van a salir en relieve las hojas. Esto va a ser ya la parte de atrás. Van a comenzar a tejer así. El primer punto que tienen aquí lo van a tejer punto alto en relieve por delante. Cogen así de esta manera el punto alto por debajo y tejen punto alto. Este punto alto se llama en relieve por delante. Luego, debajo de las 2 cadenas,
van a tejer solo punto alto. Luego 2 cadenas, vuelven a repetir el mismo punto, debajo de las 2 cadenas, punto alto. Y también vamos a volver a repetir este punto alto en relieve por delante. Este punto cogen por debajo, tejen punto alto en relieve. Ahí está. Desde aquí va a empezar a salir la hojita en relieve. Van a tener siempre 2 puntos a cada costado de las cadenas, o es decir, la misma cantidad de puntos antes y después de las cadenitas que están en medio. Tejemos 2 cadenas y pasamos a tejer 3 puntos altos de la misma manera como están viendo estos puntos. Aquí habíamos tejido en el primer punto alto, pero por este lado se ve en el último punto alto. Lo mismo vamos a repetir. En este no vamos a tejer, en este tampoco. Pasamos al último. Tejen 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Luego 2 cadenas. Dejamos este punto para disminuir el punto que está por cada fila. Este no se teje, pasan al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Noten, teníamos 10, 9, 8, ahora 7. 2 cadenas, tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2, en la tercera cadena, punto alto, 3. Hemos terminado toda la cuarta fila. Vamos a tejer ahora la quinta fila. Volvemos a repetir los 3 puntos. Primero, 3 cadenas. Voltean su tejido. Completamos con puntos altos. Ahí está, 3 puntos. Luego las 2 cadenas y aquí vamos a seguir disminuyendo un punto. Este no se teje, vamos a tejer 6 ahora. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. El último no se teje. Ahora 2 cadenas. En el primer punto alto van a tejer, al igual que aquí, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Luego 2 cadenas para tejer la hojita. Pero estamos por el revés de la hoja. Vamos a tejer puntos altos en relieve por detrás. En estos 2 puntos. Van a coger así por detrás del punto. Y tejen punto alto. Por delante les va a salir así, en relieve. El que sigue de la misma forma. Por detrás, punto alto. Terminan de hacer los 2 puntos en relieve. Dentro de las cadenas, punto alto. Luego 2 cadenas. En ese mismo lugar, punto alto. Y volvemos a tejer estos 2 puntos en relieve al igual que aquí. Por detrás cogen al punto, punto alto. El que sigue también, punto alto. Los 2 son en relieve por detrás, pero por aquí salen así. Parecen en relieve por delante. Terminan de hacer los puntos. Noten, tenemos 3 puntos antes y después de las cadenas. Ahora 2 cadenas. Vamos a volver a tejer todo esto. Debajo de estas 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo, 3 cadenas. Tejen un medio punto ahí mismo donde están estos puntos. Medio punto. Dan la vuelta a su tejido. Vamos a tejer los 7 puntos. El primero medio punto alto. 1, los que siguen puntos altos. 2, 3, 4, 5,
6 y 7. 7 puntos. Ahora van a volver a tejer de la misma manera como hemos hecho para dar la vuelta y tejer la siguiente fila. Después de esto, 2 cadenas y tejen los 3 puntos. 2 cadenas en ese mismo lugar, aquí, 3 puntos. 1, 2, 3. 3 puntos altos. Ahí está. Vamos a tejer ahora la sexta fila. Luego de tejer esto, tejen 2 cadenas. Vamos a tejer la hojita en relieve por delante. Vamos a coger estos 3 puntos. 1, el que sigue en relieve. 2, el que sigue. 3. Debajo de las cadenas, punto alto. 2 cadenas, en ese mismo lugar otro punto alto. Y volvemos a tejer estos 3 puntos al igual que aquí. En relieve por delante. 1, 2 y 3. En total tenemos 4 puntos antes y después de las cadenas. Ahí está. Ahora 2 cadenitas y también vamos a tejer de la misma manera estos puntos. 3 puntos altos aquí en el último punto alto. 1, 2 y 3. 2 cadenas y también aquí vamos a disminuir un punto. Este no se teje, pasan al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Para terminar, 2 cadenas y tejemos los 3 puntos. 1, 2, en la tercera cadena 3. Hemos terminado la sexta fila. Vamos a tejer ahora la fila número 7 o la séptima fila. Levantan 3 cadenas, voltean su tejido. Volvemos a tejer todos estos puntos. Punto alto y otro punto alto. Con las cadenas son 3. 2 cadenas y también vamos a seguir disminuyendo un punto. Teníamos 5 en la fila anterior. Ahora vamos a tejer 4. 1 en el que sigue, 2 en el que sigue, 3 y 4. El último punto no se teje. Estamos también por el revés de la hojita. Tejen 2 cadenas y vamos a volver a repetir estos puntos. Aquí en el primer punto alto, 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Vamos a tejer los 4 puntos en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4. Ahora los puntos que se tejen en medio de las cadenas. Punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar otro punto alto. Y vuelvo a tejer estos puntos en relieve por detrás, tal como está aquí. 1, 2, 3 y 4. Son 5 en total, contando con este. 5 puntos antes y después de las cadenas. Ahora 2 cadenitas y vamos a volver a tejer también lo que estamos tejiendo aquí. Debajo de las 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Luego de los 3 puntos, tejemos 1, 2, 3 cadenas. Medio punto donde hemos tejido estos puntos. Así. Voltean su tejido y vamos a comenzar a tejer este abanico. El primer punto, medio punto alto. Y completamos 7 con puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
terminamos de hacer los 7 puntos, tejemos 2 cadenas. Y de nuevo en ese mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a tejer ahora la fila número 8. Luego de esto, tejen 2 cadenas, vamos a tejer la hoja. Estamos por la parte delantera de la hojita. El primer punto, punto alto en relieve por delante. 1, el que sigue, 2, 3, 4, 5. Debajo de las cadenas un punto alto. Son 6 en total. 2 cadenitas en ese mismo lugar, punto alto. Y volvemos a tejer todos estos puntos en relieve por delante. Al igual que la otra mitad, vamos a tener 6 contando con el que está aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos antes y después de las cadenas. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. Vamos a continuar tejiendo estos puntos. Aquí en el último punto alto, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y también vamos a disminuir un punto. Este lo dejan, pasan al siguiente. 1, 2 y 3. Para terminar, 2 cadenas y tejemos los 3 puntos. 1, 2, en la tercera cadena el tercer punto alto, 3. Hemos terminado la fila número 8. Vamos a tejer ahora la fila número 9, que a la vez es la última fila de esta mitad. Vamos a tejer esta fila, donde se terminan todos los aumentos para empezar a disminuir la hojita. Vamos a comenzar levantando 3 cadenas, voltean su tejido. Vamos a repetir los mismos puntos y completar 3 puntos. Aquí tengo 2 con las cadenas, 3. Luego 2 cadenitas y vamos a disminuir un punto también aquí. Tejemos 1 y 2. El último no lo vamos a tejer. 2 puntos, 2 cadenas y volvemos a tejer también de la misma secuencia estos puntos. En el primer punto alto, 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y estamos por el revés de la hoja. Vamos a tejer puntos altos en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 debajo de las cadenas, 7. 2 cadenitas en ese mismo lugar, punto alto. Y volvemos a tejer todos estos puntos al igual que aquí, en relieve por detrás. Teníamos 7, contando con este, aquí también vamos a contar. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está, 7 puntos antes y después de las cadenas. Tejen 2 cadenitas y aquí el último volvemos a tejer de la misma manera esto. Debajo de las 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Medio punto donde están los puntos altos. Voltean su tejido. Debajo de las cadenas vamos a tejer 7 puntos. El primero medio punto alto. 1. Los demás puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hemos terminado todo lo que corresponde a la novena fila
y también la primera mitad con aumentos. Vamos a tejer la otra mitad disminuyendo los puntos. Ya no vamos a continuar tejiendo las 2 cadenas y los 3 puntos debajo de este espacio, ya no. Vamos a tejer de esta manera. Después de tejer los 7 puntos de frente, van a pasar al último punto alto que tienen aquí. Y ahí van a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí está. Ya no hay aumentos como en estos. Vamos a empezar a disminuir todo. Luego 2 cadenas y la hoja también vamos a reducir. Tejan el primer punto, pasan al siguiente. En el siguiente tejen punto alto en relieve por delante. Vamos a recoger todos los puntos. Ya no hay aumentos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta antes de las cadenas hay 6 puntos. Los mismos voy a repetir en la otra mitad. 7, 8, 9, 10, 11, 12. El último punto no se teje. Ahí está, 12 puntos. Ya no hay aumentos ni cadenas. 12. Tejen 2 cadenitas y vamos a tejer los 3 puntos altos juntos aquí en el primer punto alto. Ya no en el último como estábamos tejiendo, sino en el primero. 1, 2 y 3. Luego 2 cadenas y ahora vamos a empezar a aumentar un punto por cada fila aquí. Dejan una cadena, pasan a la siguiente cadena. En esa cadenita aplican punto alto. Y volvemos a tejer los demás puntos que tenemos aquí. Tengo 1, 2, 3. Noten, teníamos 2, ahora 3. 2 cadenas y esto sí se repite. 3 puntos al final. 1, 2 y 3. Hemos terminado de tejer la fila número 10, que a la vez también ya estamos reduciendo. Vamos a tejer la fila número 11. Tejen 3 cadenas, voltean su tejido. Estamos por el revés. Vamos a repetir los mismos puntos. 3 puntos al comenzar. 2 cadenas y aquí vamos a aumentar un punto más. Tejemos los 3 puntos altos primero. 1, 2 y 3. En la primera cadena punto alto y completamos los 4 puntos. Luego 2 cadenas y aquí en el último punto alto van a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora 2 cadenas para reducir la hoja. Dejan el primer punto, pasan al siguiente. Ahora se tejen puntos altos en relieve por detrás. 1. Vamos a completar así. 2, 3, 4, 5. En la primera mitad de la hoja tenemos 5. Vamos a volver a repetir los 5 puntos. 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos altos en relieve por detrás. El último no se teje. Tejen 2 cadenitas y en el primer punto alto 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Medio punto aquí en este espacio, entre el abanico y los 3 puntos. Aquí van a tejer medio punto y recién voltean su tejido. Vamos a tejer el abanico. De la misma manera, el primer punto, medio punto alto y los demás puntos altos. En total 7. Tengo 2,
3, 4, 5, 6, 7. Al igual que aquí, después de los 7 puntos, pasan directo a tejer 3 puntos altos juntos. Lo mismo, aquí en el último punto, 3 puntos altos juntos. 1, 2, 3. 2 cadenas y vamos a seguir reduciendo la hojita. Dejan un punto, pasan al siguiente. Punto alto en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El último punto no se teje. Noten, teníamos 12, 10, ahora 8. Vamos a tejer ahora 2 cadenitas. En el primer punto alto, 3 puntos altos juntos. Luego de los 3 puntos altos juntos, 2 cadenas. Y aquí vamos a seguir aumentando un punto. Dejan una cadena, pasan a la siguiente cadena y tejen punto alto. Y rellenamos cada punto. Aquí teníamos 4, ahora vamos a tener 5. Aquí tengo 2, 3, 4, en el último 5. Luego 2 cadenas y volvemos a repetir estos puntos. 1, 2, en la tercera cadena el último punto alto, 3. Hemos tejido la fila número 12. Vamos a tejer la fila número 13. Levantan 3 cadenas, voltean su tejido. Vamos a repetir los 2 puntos altos. 1 y 2. Contando con las cadenas son 3. 2 cadenitas, vamos a aumentar un punto. Todo esto se teje punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, en la primera cadena 6. 6 puntos altos. Luego 2 cadenitas. En el último punto alto, 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y vamos a reducir la hoja. El primer punto no se teje, pasan al siguiente. Tejen 1, en el que sigue 2, 3, 4, 5 y 6. El último no se teje. 2 cadenas. En el primer punto alto, 3 puntos altos juntos, al igual que en estos. Vamos a tejer 1, 2 y 3. Luego 3 cadenas y el abanico. 1, 2, 3. Medio punto aquí en el espacio. Voltean su tejido. Rellenamos medio punto alto. Los demás puntos altos. En total 7. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al igual que en las demás filas, de frente van a pasar a tejer aquí en este punto alto. 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Vamos a tejer la fila número 14. Y también vamos a reducir esta hoja. 2 cadenas, dejan el primero, pasan al siguiente. Tejen 1, 2, 3, 4 puntos altos en relieve por delante. El último no se teje. Luego 2 cadenas. En el primer punto alto, 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Vamos a aumentar un punto.
dejan la primera cadena, pasan a la siguiente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para terminar, 2 cadenas y los 3 puntos altos. 1, 2, en la tercera cadena 3 puntos altos. Hemos terminado la fila número 14. Vamos a tejer ahora la fila número 15. Levantan 3 cadenas, voltean su tejido. Vamos a rellenar los mismos puntos. 2 puntos altos. 2 cadenas. Esto también vamos a aumentar un punto. Aquí teníamos en la fila anterior 7. Ahora vamos a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la primera cadena 8. 8 puntos altos. Luego 2 cadenas. En el último punto alto 3 puntos altos juntos. 1, 2, 3. Vamos a reducir la hoja. 2 cadenas y aquí solo vamos a coger 2 puntos, ya que el primero y el último se dejan. Vamos a tejer de esta manera. Punto alto en relieve por detrás, incompleto. No lo van a cerrar. De la misma manera van a tejer este. Punto alto en relieve por detrás, incompleto. Una vez que tienen los 2 puntos así, lazada y hacen pasar todo. Y el último punto no se teje. 2 cadenas. Volvemos a repetir estos puntos. En el primer punto alto, 3 puntos altos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. En el espacio aquí, medio punto. Dan la vuelta a su tejido. Vamos a tejer el abanico. El primer punto, medio punto alto. Y rellenamos 7 puntos con puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer ahora la fila número 16. Después de los 7 puntos de frente, en el último punto alto, 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Vamos a pasar de frente a tejer aquí en este punto alto, ya que la hoja hemos cerrado por completo. Noten, hemos terminado ya con los 2 puntos unidos. Toda esta hojita en relieve. De frente en el primer punto alto, 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. 2 cadenas, dejan la primera cadena, pasan a la siguiente. En la fila anterior teníamos 8. Vamos a tejer ahora 9. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para terminar, 2 cadenas y los 3 puntos. 1, 2, 3. 3 puntos altos. Hemos terminado la fila número 16. Vamos a tejer ahora la fila número 17. Levantan 3 cadenas, voltean su tejido. Vamos a seguir de la misma manera. Todo esto se repite. 2 puntos altos, 2 cadenas. Vamos a tejer ahora 10 puntos altos. En la fila anterior había 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, en la primera cadena 10 puntos altos, tejen 2 cadenitas y ahora aquí en este espacio entre estos puntos van a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Hemos cerrado también todo este rombo, noten. Ahora 3 cadenas en el espacio medio punto, damos la vuelta. Vamos a rellenar de nuevo el abanico, el primer punto, medio punto alto, y después completamos con puntos altos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Hemos terminado de tejer la fila número 17. Vamos a tejer la fila número 18, que a la vez es la última fila de todo este motivo de la hoja en relieve para borde. Después de esa fila vamos a volver a tejer todo lo que hemos tejido desde el principio, desde aquí. Noten, aquí teníamos 10 puntos. Los mismos tenemos aquí. Pero entre estos 10 puntos, los que tenemos aquí y aquí, hay una fila donde se tejen 11 puntos altos. Para volver a comenzar esta fila. Esa fila es la que vamos a tejer ahora. Después de los 7 puntos, tejen 2 cadenas. Van a pasar de frente a tejer aquí. Dejan una cadena, pasan a la siguiente para tejer punto alto. Teníamos 10, vamos a completar 11. Aquí tengo 1, 2, 3, 10 y 11 puntos altos. 2 cadenas, pasamos a tejer estos puntos. 1, 2 y 3. Hemos terminado toda la fila número 18. Y también les quiero mencionar esto. Aquí en estos abanicos tenemos en la primera mitad 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y a la vez en la otra mitad también debe de haber 5. Pero este se comparte para ambas mitades. 1, 2, 3, 4, 5. No se vayan a olvidar de estos abanicos, amigas. Terminamos de tejer toda esta fila y como les mencioné, vamos a repetir todo desde el principio tal como está. Por ejemplo, he terminado esta fila, volteo mi tejido y voy a mirar desde el principio qué es lo que he tejido. 3 puntos, 2 cadenas, 10 puntos altos y también todos estos puntos. Lo mismo voy a aplicar en la fila que sigue. Y así a medida que avanzan fila por fila y mirando, van a completar todo el largo que ustedes deseen tejer de su borde. Vamos a continuar. 3 cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenitas y como les dije, vamos a tener 10 puntos. Vamos a aplicar así, desde el primero. 1, 2, 9 y 10. El último punto no se teje. Van a mirar su tejido y ahora corresponde 2 cadenas, 3 puntos altos juntos. Vamos a tejer eso. 2 cadenas. Los 3 puntos los van a tejer aquí debajo de estas cadenas. 1, 2 y 3. Miran su tejido, ahora corresponde 3 cadenas y el abanico. Lo mismo. 1, 2, 3. Aquí mismo medio punto. Voltean su tejido. Y tejen el abanico. De nuevo, medio punto alto y rellenamos 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo a mirar mi tejido. Ya tejí los 7 puntos. 2 cadenas y 3 puntos altos en el espacio. Lo mismo voy a repetir. 2 cadenas aquí en el espacio. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vuelvo a mirar mi tejido. Ya tejí esto más esto. Ahora corresponde 2 cadenas, 3 puntos altos en el último punto alto.
lo mismo, 2 cadenas. En el último punto alto voy a tejer 3 puntos altos juntos, 1, 2, 3. De nuevo, después 2 cadenas, 9 puntos altos, 2 cadenas, dejo el primero, paso al siguiente, 1, 2, 8 y 9. Para terminar también todos estos puntos se repiten, 2 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2, en la tercera cadena punto alto, 3. Notarán, amigas, he repetido todo. Ahí está, pueden comparar. Esta fila correspondía a esta. He dado la vuelta y he tejido esto. Voy a continuar así tejiendo la fila que sigue y todas las filas que continúan. Y voy a completar una hoja más. Todo de la misma manera tal como está, ya que solo esto es lo que se repite en el borde. Por ejemplo, aquí tengo el borde avanzado un punto más. Aquí está. Hemos aprendido todo esto, más las 2 filas que hemos repetido de aquí, donde están los 10 puntos y los 9 puntos. Aquí están, 10 puntos, 9 puntos, hasta aquí. Ahora, ustedes ya van a repetir todo esto, mirando su tejido, todo igualito, lo mismo. De igual forma, terminan de completar toda la hoja y todo este rombo, y también con los 11 puntos, noten aquí tenemos 11 puntos altos, al igual que está aquí en la mitad, 11. Entonces, de nuevo, de aquí empiezan a repetir todo. Y así ustedes van a repetir, como les mencioné, todo el largo que ustedes deseen, para que lo apliquen en su colcha o cubrecama y también en cobijas o mantitas para bebé, ya que este borde no es muy ancho. Noten, comparen con mi mano, no es muy ancho, porque hay bordes más anchos, pero este borde es mediano. Ahí está, espero que les haya gustado este video. Y también aquí en estos huequitos, en los cuadraditos, pueden meter cinta para que adorne su cobija de bebé. Espero que les haya gustado este lindo borde, puntilla o cenefa. Me regalen un like, me dejen su comentario y si lo tejen me mandan sus fotos a mi Facebook o también a los grupos de Facebook. También, amigas, aquí en la descripción del video les voy a dejar la información de todas las redes sociales y de otros videos. Eso es todo, gracias por su atención.